Sí, buenas noches, todos hermanos y hermanas en Cristo y todos los invitados para el estudio bíblico Romanos. Sí, hoy ya sería ya última prédica, última lección del estudio bíblico Romanos con el número 116. Sí, hasta ahora, ¿verdad? Bastante tiempo, con mucha paciencia. Hasta ahora, si ustedes se han acompañado para poder estudiar y aprender con el libro Romanos. Sí. Y hasta hoy, ¿verdad? Hasta última lección, última eh, prédica, estamos aquí, ¿verdad? Sí. Más bien a todos ustedes damos gracias, ¿verdad? Por estar juntos. Y más que todo, ¿verdad? Nuestro Dios primero y a todos ustedes que se han acompañado, ¿sí? Hoy también para compartir la última lección del estudio bíblico Romanos y con la oración vamos a empezar, ¿sí? Oremos. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia a través de su libro Romanos. Por medio del libro, Señor, nos habla muy profundamente sobre el tesoro del Evangelio de Cristo. Y realmente este Evangelio tan grande hecho por la obra de nuestro Señor Jesucristo con gran sacrificio y final se responde en cada uno por medio de la fe, por su gracia, Señor. Por eso es importante que uno esté bien preparado, parte del corazón, para que pueda recibir esa bendición tan grande que es la vida eterna que trae el Evangelio, por la justicia de Dios que se manifiesta en él. Señor, hasta ahora, y nos ha guiado, nos ha bendecido, y para que podamos compartir este libro romano, Señor. Y también aquí estamos para ya compartir con última prédica. Espero que Dios nos ayude y revelándonos de cada mensaje con que Dios nos habla hoy en día también, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo. Y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy vamos a buscar el libro Romanos capítulo 16, versículo 25 al 27. Si yo leo el libro Romanos capítulo 16, verso 25 al 27. Si yo leo. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha manifestado oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que conozcan a la fe, no obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Sí, ahora ya casi cerrando, ¿verdad? El libro Romanos, con el capítulo 16 y última parte, verso 25 a 27, sí, muy brevemente están, ¿verdad? Hablando del Evangelio. ¿Y de dónde viene el Evangelio? ¿Por medio de quién viene el Evangelio? Y también cómo funciona el Evangelio y cómo nos comporta y fortalece según el Evangelio, ¿verdad? Y cada detalle están hablando. El libro Romanos capítulo 1 están hablando, ¿verdad? ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuál es el concepto del Evangelio? Final dice la Biblia, el Evangelio es el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a quien aplica a todo aquel que cree. Así, el libro Romanos capítulo 1, verso 16 dice, y 17, en el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Y qué es lo que se revela en el Evangelio de Dios? La justicia de Dios, ¿verdad? La justicia de Dios. Por ella uno puede llegar a ser justificado para poder entrar al cielo por medio de la fe, ¿verdad? Por eso en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, más el justo
por la fe vivirá. Así que suena el justo ya renacido. Siendo renacido, tiene la vida de Cristo. Por ella uno crece como hijo de Dios, como cristiano verdadero, con autoridad y poder. Uno vence sobre el mundo, guiado y también dominado por el Espíritu Santo. Uno final, ¿verdad? Llevaría una vida santa y limpia, justa, y lleva una vida fructífera para la gloria del Señor, llevando muchos frutos con el poder del Evangelio de Cristo, ¿no? Entonces, y ahora ya cerrando, ¿verdad? El libro Romano capítulo 16, verso 25 dice así: alguien puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha manifestado oculto desde tiempos eternos. Así que, ¿con qué Dios nos confirma? Nos confirma según el Evangelio de Cristo. Dice, aquí se menciona, según mi Evangelio, dice, ¿verdad? Así que Dios se reveló el Evangelio Cristo directamente en el medio del camino a Damasco, ¿verdad? En el cual estaba yendo cuando Pablo era Saulo, ¿verdad? Entonces con gran furia, gran ira y con autoridad de sumo sacerdote de Israel, final para dañar y matar, herir a la iglesia, perseguir y matar hasta muchos cristianos, realmente apóstol Pablo, cuando él había sido Saulo y así, y había sido, ¿verdad?, tan mal criado en este punto, ¿verdad?, llevando gran y rebeldía contra Dios, ¿verdad? Pero encontrando con Jesucristo en una visión y él cayendo, ¿verdad? Él pregunta, ¿quién eres tú, Señor? Jesucristo respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Nada más que apóstol Pablo, cuando él era Saulo, ¿verdad? Él perseguía, ¿verdad? Perseguía a la iglesia de Cristo hasta matar juntamente con su compañero de judaísmo, ¿verdad? A Esteban. Pero Dios trata que Saulo era perseguidor directamente contra Cristo. Porque Esteban era, ¿verdad? Esteban era parte de la iglesia de Cristo. Entonces uno que toca parte de la iglesia, ese es tocar el cuerpo de Cristo. Uno que toca el cuerpo de Cristo, al final toca a Jesucristo mismo, quien es cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, final, ¿verdad? Por eso, y en este punto Saulo era tan rebelde, era, ¿verdad? Pero en el medio del camino para Damasco, él encontrando con Cristo y fue caído. Y ese tiempo quebrantado total, ¿verdad? Hasta perder la vista, y en el medio de ese quebranto total en su conciencia y en su corazón, y reconociendo a Cristo que es el Mesías verdadero, él escucha la voz del Señor Jesucristo y fue revelado por medio de Cristo con el Evangelio de Cristo. Entonces él fue salvo. Entonces, no pasando o no por medio de alguien que le enseñara a apóstol Pablo, solo Cristo directamente lo enseñó. Así que ningún varón, ¿verdad?, enseñó a Pablo qué es el Evangelio, qué es la salvación eterna, qué es, ¿verdad?, la vida eterna. Sobre este asunto Cristo directamente lo trató con Saulo, ¿verdad? Y se lo reveló el Evangelio de la salvación eterna. Por eso, y apóstol Pablo presenta mi Evangelio, porque nadie aprendía a nadie, solo de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, en este sentido, apóstol Pablo y estima tantísimo este Evangelio que fue revelado por Cristo Jesús y guarda como su tesoro tan grande, pero siempre él estaba intentando predicar el Evangelio, ¿verdad? Hasta últimas personas con quien él puede encontrar. Pero aquí están hablando, ¿verdad? Un secreto muy grande, ¿verdad? Cuando da gloria al Señor, ¿verdad? Diciendo acá verso 25, al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación de él,
misterio que se ha manifestado oculto desde tiempo eterno. Entonces, ¿quién es el que puede confirmar según mi evangelio y la predicación de Jesucristo? El mismo Dios, ¿verdad? Así que Dios confirma a nosotros según el evangelio de Cristo, ¿no? Pues es importante a nosotros no solo ser salvo por el evangelio, por la fe. Ya siendo salvo por la fe en el evangelio de Cristo, uno permanecido en la vid, como miembro de la iglesia, como rama, la vid verdadera, quien es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Cristo como cabeza de la iglesia, cada justo renacido permanecido en la vid verdadera, como pámpano, lleva sus frutos, ¿verdad? Estando en esta situación, como uno puede ser, ¿verdad? Bien confirmado, fortalecido, bien y fuerte también para vencer al mundo, vencer la tentación que viene del mundo y cómo uno puede llevar guerra contra Satanás y cómo pueden dominar y sobre uno mismo también. Cada cosa, ¿verdad? Por el Evangelio se viene esa fortaleza, esa confirmación y ese Evangelio nos da, ¿verdad? Gran seguridad sobre nuestra vida cotidiana también, ¿verdad? No solo el Evangelio nos da la vida eterna, sino por el Evangelio viene y gran cambio, gran bendición y gran beneficio incontable. Así que uno creciendo por el Evangelio, según el Evangelio, uno puede llevar una vida bien confirmada. Y también, ¿verdad? Y predicando el Evangelio, uno puede llevar una vida bien fortalecida y bendecida, no solo llevando fruto de la vida eterna, sino uno que predica el Evangelio y pueden estar bien, ¿verdad? Seguro, bien fortalecido, bien bendecido, bien fuerte. Por el Evangelio Dios da esa toda la bendición, ¿verdad? Por eso mientras uno predica el Evangelio, no podría pensar nada otra cosa. Solo tiene que meditar del Evangelio, profundizar con el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Y también tiene que buscar evangelizando a uno y para que Dios toque el corazón de uno con la manifestación del Espíritu y su poder. Entonces uno, estando ya con el Evangelio, predicando el Evangelio, y realmente uno puede sentir, ¿verdad? Una vida con gran fortaleza, gran confirmación, gran seguridad y poder realmente, ¿verdad? ¿Y quién es el que lleva el Evangelio? Ningún ángel es del Señor, ¿verdad? Porque el Señor nunca encomendó este Evangelio con algún ángel, jamás, ¿verdad? Sino a nosotros que somos hijos de Abraham por la fe. Aunque no somos judíos, pero por la fe que tenía Adán y Abraham, ¿verdad? Entonces nosotros, por la fe que tenía Abraham, somos descendientes de Abraham espiritualmente. Por eso Dios encomendó su evangelio en otros seres espirituales, a los santos ángeles, nunca, ¿verdad? Sino a nosotros, aunque tenemos cuerpo inconverso, aún tenemos este cuerpo terrenal y carnal y animal, pero realmente nos encomendó su evangelio a nosotros que somos justos y somos iglesia de Cristo. Así Dios, uno que anda con el evangelio de Cristo, según el evangelio de Cristo, y Dios confirma su vida y fortaleza y también hace fuerte también, ¿verdad? Pues ahí está una sabiduría muy profunda de Dios. Uno que anda con el Evangelio, uno que predica el Evangelio, uno que sirve el Evangelio, uno que realmente está ya como sacrificando su tiempo, su material, su cuerpo para el Evangelio de Cristo, siempre termina bien bendecido y fortalecido y bien reformado como gran vencedores sobre el mundo entero, ¿verdad? Por eso primero ser salvo por el Evangelio de Cristo, una bendición muy grande, y luego uno que puede vivir por el Evangelio, para el Evangelio y con el Evangelio, así según el Evangelio de Cristo Jesús, y realmente uno totalmente queda bendecido
y totalmente se quedan fuertes también. Hasta ahora, ¿verdad? De fe haber cumplido el Evangelio por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada por una obediencia absoluta del Señor a la voluntad del Padre y sujeción total, ¿verdad? Estando en la forma del hombre, Él se sujetó hasta la muerte, muerte de la cruz. Ahí, ¿verdad? Se viene el cumplimiento del Evangelio que fue prometido por Dios y profetizados, y también, ¿verdad? Y se había más bien, ¿verdad? Predestinados del cumplimiento del Evangelio según el plan del Padre y por la obediencia de Jesús Cristo. Y por el testimonio del Espíritu Santo se va a divulgar para todo el mundo por medio de la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Por eso realmente el Evangelio es el que nos da gran, pero gran bendición absoluta para todos quienes están con el Evangelio, para el Evangelio y por el Evangelio y según el Evangelio. Por eso el fuente, ¿verdad? El fuente de poder y bendición no está en ningún otro lado, sino en el Evangelio de Cristo. ¿Qué es el protagonista? ¿O quién es el protagonista de la Biblia? Jesucristo sería, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el propósito de Jesucristo? Según todo su plan y su venida y su sacrificio, su muerte y su resurrección. Y también su regreso. Es el Evangelio únicamente, realmente, ¿verdad? Por eso el enfoque del Señor está absolutamente en el Evangelio de Cristo. Por eso uno siendo humano aún, ¿verdad? Pero uno que se enfoca en el Evangelio, en el cual el Dios está enfocado, ahí uno puede ver, ¿verdad? Mucha abundancia y victoria y bendición y poder y vida y que hay en nuestro Señor Jesucristo. Pues apóstol Pablo debe haber sido renacido en el Hechos capítulo 9, llevando el 4 viaje misionero. Él siempre estaba enfocado en el Evangelio, predicando el Evangelio y escribiendo el Evangelio bien detalladamente para divulgar a otro lado y también para dejar como escritura consagrada según la revelación de Dios y hasta él, ¿verdad? Apóstol Pablo, y llegar hasta Roma, siempre le estaba dedicando en predicando y en Roma también, ¿verdad? Hasta ser martirizado el final, ¿verdad? Predicaba y predicaba el Evangelio del reino de Dios. Por eso hoy en día nosotros siendo cristianos verdadero, renacido, tenemos que estar enfocados totalmente en el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Por eso nosotros viviremos y moriremos para Cristo. ¿Qué significa? Viviremos y moriremos para el Evangelio de Cristo. Cristo con su muerte, ¿verdad? Debe haber cumplido toda la palabra del Padre Santo. Él muriendo respondió y cumplió el Evangelio verdadero, según el poder eterno de nuestro Dios. Y entonces, en donde quiera que se predica el Evangelio por lo justo renacido, sellado del Espíritu Santo, ahí se viene gran poder y victoria sin cesar. Un cristiano sin predicar el Evangelio, sin vivir conforme al Evangelio, sin, ¿verdad?, vivir para el Evangelio, nunca podrían ver fortaleza verdadera, ¿verdad? Solo caminando con Evangelio, predicando el Evangelio, obedeciendo, ¿verdad?, según el propósito del Evangelio, realmente uno puede ver, ¿verdad?, y la manifestación del Espíritu Santo plenamente, profundamente y bien fuertemente. Pues apóstol Pablo, ¿verdad?, ahora cerrando el libro Romanos, él está enfocado completamente en el Evangelio. Y así Dios es el que confirmar, dice, va a confirmar, dice, como dice el verso 25, al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación de misterio que se ha se ha mantenido oculto de este tiempo eterno. Por eso el Evangelio es él, ¿verdad?,
gran misterio, gran secreto de nuestro Dios, desde el tiempo eterno, ¿verdad? Y estaba oculto. Pero por el Evangelio, por Jesucristo, quien se manifestó en la tierra, y también por la palabra de Dios que fue revelada a los profetas. Y realmente ahí se reveló. Por otra manera, Dios nunca reveló este Evangelio que estaba bien oculto, bien mantenido oculto, desde tiempo eterno, ¿verdad? Pero se ha manifestado, dice el verso 26, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según él, mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Porque uno debería responder con su obediencia que a la fe en el Evangelio de Cristo, ahí se cumple la vida eterna. Por eso, como el Evangelio fue planeado, porque lo vemos acá, el libro Titos, capítulo 1. Así dice el libro Tito, capítulo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, así dice. Pues apóstol Pablo escribiendo, ¿verdad?, esta carta a Tito. ¿Qué es lo que quiere decir? Dice, verso 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la verdad de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la vida eterna, ¿verdad? La cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Pues esa vida eterna, ¿verdad?, es promesa de Dios desde antes del principio de los siglos. Antes del principio de los siglos. Así que antes del inicio del tiempo, quiere decir tiempo eterno, ¿verdad? Atrás. Pues antes del inicio del tiempo, desde tiempo eterno, Dios prometió de que de la vida eterna, ¿verdad? Promesa, o uno promete, solito no puede ser, ¿verdad? Entonces, para que uno que pueda prometer, alguien tiene que ser prometido, ¿verdad? Alguien que tiene que prometer, ¿verdad? Debe ser plural. Singular, uno solito no puede prometer a quién con quién, ¿verdad? Entonces aquí el Dios es eterno, ¿verdad? Y siempre funciona Dios en su trabajo, en su manifestación, en su obra, en su creación, en su salvación y en su actuación. Siempre nuestro Dios se manifiesta por la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entre Trinidad hubo una promesa firme desde tiempo eterno. Así que Dios prometió, el que nunca miente, prometió de que dé la vida eterna. ¿Qué es lo que prometió? Aquí, ¿verdad? Dios ya está planeando, ¿verdad?, creación del universo. Cuando ya fue terminado el universo completo, ahí ya estará, ¿verdad?, creado un hombre llamado Adán y su mujer Eva, y ellos siendo creado por Dios, según imagen de Dios. Ellos tienen libre albedrío, ellos son espirituales y tienen espíritu inmortales, ¿verdad? Aunque físicamente uno muere, al final uno puede enterarse, pero el espíritu siempre existe. Lo que tiene limitación es el cuerpo, pero el espíritu siempre eterno. Pero Adán y Eva, antes de morir, ¿verdad?, o antes de ser entregado a Satanás espiritualmente, siempre era libre, ¿verdad? Por eso, según el espíritu hecho, según imagen de Dios, ellos siendo limpios, sin pecado, siempre según imagen de Dios, espíritu,
tenía libertad. Por eso, instruido por Dios sobre árbol de la ciencia, vida y del mal, que no debería comer. Dios dijo que no comieras. El día que comiese de él, ciertamente tú morirás. Morir significa ser apartado de Dios, quien es la vida eterna y origen de toda vida y poder y fuerza y la luz. Se aparta de Dios uno, entregado al diablo final. Diablo que es la muerte. Por eso morir significa será entregado a Satanás, será sujeto a Satanás, apartado de Dios. Eso significa tú morirás, ¿verdad? Pues Adán, inocente, limpio, sin pecado, fue hecho por Dios, viendo que Dios, él estaba solo, no era bueno estar solo hombre, y para él, ¿verdad? Hizo una idónea, la cual se llama Eva. Ellos son ya como matrimonio, viven dentro del huerto de Edén. Así que Adán enseñó a su mujer Eva sobre la palabra de Dios con respecto al árbol de la ciencia, bien y del mal, ¿verdad? Entonces ella aprendió de la palabra de Dios por su marido llamado Adán. Pero siempre ellos fueron limpios y libres del pecado. Y también ellos tienen libre albedrío, por lo cual ellos pueden tomar su propia decisión, su acción, y obedecer o no obedecer, depende de ellos. Pero Dios siempre instruyó a ellos, a Adán directamente, Eva por medio de su marido Adán. Enseñada ella por su marido, ella entendió de que ese árbol de la ciencia viene del mal, es el árbol prohibido por Dios, no puede comer su fruto. Por eso siempre ellos estaban limpios, libres del pecado. Entonces, esa promesa de la vida eterna por medio de la salvación que iba a ser cumplida por nuestro Señor Jesucristo, aún está totalmente desactiva. ¿Quién es el que activó final esa predestinación de nuestro Dios a salvar al mundo por medio del Evangelio de Cristo, por medio de la fe? Únicamente Adán y Eva pueden ser, ¿verdad? Por ejemplo, Adán y Eva no hubieran pecado, no hubieran comido del árbol de la ciencia, viene del mal, no hubieran sido desviados de la palabra del Señor. Adán y Eva no tienen por qué morir o por qué ser entregado al diablo. Entonces no hay, ¿verdad?, ninguna necesidad de salvarlos de la muerte, que es el diablo, o salvarlo del pecado y de su condenación, y de su también maldición y destino final, que es el fuego eterno. Porque ellos sin pecado y aún están limpios, libres del pecado, entonces ellos no ocuparían nunca, ¿verdad?, la salvación, porque nunca se hundió en pecado como ser salvo. Por eso aún se guarda, ¿verdad?, este misterio del Evangelio. Aún no se iba a manifestar todavía, porque Adán y Eva y el mundo entero que iban a ser después de ellos no están en la condición que ocupan, ¿verdad?, la salvación. Pero al final, ¿cómo va? Lamentablemente Eva primero fue tentado por el diablo con su libre albedrío, fue convencida ella por la mentira del diablo, y rechazando la palabra del Señor, ignorando la palabra del Señor, ya no creyendo en la palabra del Señor, rechazándola. En este sentido, ella fue arrepentida de la palabra de Dios para creer en la mentira de Satanás, y al final ella comió del fruto que Dios había dicho que no comiese. Ella primero cayó en pecado por su mal uso del libre albedrío, por su desobediencia contra la palabra de Dios, y luego por ella Adán fue convencido de comer del fruto del árbol de la ciencia, vida y del mal. Él también, ¿verdad?, por el mal uso del libre albedrío, y al final cayó en pecado. Por eso ellos ya están ambos en pecado, entregados a Satanás, muertos. Entonces ellos están ya apartados de Dios, entregados al diablo. Entonces ellos están ¿qué? Bajo la maldición, ¿verdad? Como dice Génesis capítulo 3, verso 17. Dios dijo al hombre: por cuanto tú obediste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé que no comiese, maldita será la tierra por tu causa.
Por eso por causa de la desobediencia de Adán viene la maldición. Por esa maldición y final se viene, ¿verdad? Todos los seres humanos nacen según el cuerpo de Adán con pecado. Por eso Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por él pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por causa del pecado con que nace, uno ya está muerto, separado de Dios, entregado en el diablo, totalmente está destinado, separado de Dios y dividido, ¿verdad? Y destinado para final castigo eterno juntamente con el diablo. Entonces, urgentísimo la salvación para todo el mundo entero, ¿verdad? Por eso viene ya activación de la predestinación de nuestro Dios, la cual fue hecho ya desde tiempo eterno, pasado, ¿verdad? Y ya viene, ¿verdad? Promesa de Dios hacia Adán y a todo el mundo entero, paso a paso, según cada palabra profética que hablan de la venida de Cristo para salvar al mundo, ¿verdad? Ya uno que cree por fe, ya pueden lograr ser salvo. ¿En qué creen? En el Evangelio, la promesa de la salvación, que es por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y rechaza sin fe por su incredulidad están ya fuera de la bendición enorme que es la vida eterna, que es, ¿verdad?, la voluntad de Dios para todo y el mandato de Dios también. Entonces vamos a ver San Juan capítulo 12 también un poco. El libro San Juan capítulo 12. Sí, versículo 46. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, no hablo como el Padre, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Pues en este sentido, Cristo es transmisor, ¿verdad?, de la palabra del Padre y el mandato del Padre. Y todo lo que el Padre dice, Cristo se lo enseña, ¿verdad?, al mundo. Pero en el mundo, lamentablemente, mucha gente oyendo la palabra de Dios según la voluntad del Padre, según el mandamiento del Padre, y no cree y rechaza. Pero Cristo sigue hablando, ¿verdad? No he venido para castigar, ¿verdad? Así que no he venido para juzgar al mundo, sino a salvar. Entonces Cristo no juzga, dice. Final, ¿qué es lo que juzga a ellos? La palabra que ha hablado, ella juzgará en el día postrero. En el día postrero, ¿qué es lo que va a ocurrir? En el juicio final, como dice Apocalipsis capítulo 20, verso 11 a 15, ¿verdad? Entonces, y se viene, ¿verdad?, el juicio final en los posteriores tiempos, en los posteriores días. Entonces, la palabra de Dios juzgará a todo el que rechaza a Cristo final. Así que Cristo es el protagonista de la Biblia, Cristo es el cumplidor del Evangelio. Por Cristo Jesús viene, ¿verdad?, la luz y la vida eterna, y por Cristo viene la justicia de Dios. Por Cristo Jesús se cumple la salvación eterna por medio de su gran sacrificio, por su derramamiento de la sangre y su resurrección. Se viene confirmación de nuestra salvación y vida eterna. Pero toda esa bendición tan grande y tesoro verdadero
para nuestra alma, para nuestra vida eterna, se viene por la palabra. Pero uno oyéndola, final, la rechaza y no cree. Final, ella misma juzga a uno que rechaza a ella también, ¿verdad? Pues ahora nosotros podemos enfocar aquí, versículo 50 de San Juan capítulo 12, dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. El mandamiento de Dios, ¿verdad? Vida eterna, ¿verdad? Vida eterna para nosotros. Para esto Cristo vino, ¿verdad?, a cumplir la vida eterna por medio de su salvación, por medio de su cumplimiento de la ley y también sacrificio por causa de nuestro pecado hasta morir, castigado, derramando la sangre, bañado en su sangre, aun siendo Dios encarnado, derrotado, ¿verdad?, murió, cargado nuestro pecado como el Cordero de Dios para matadero. Así que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, murió, ¿verdad?, derrotado, terriblemente humillado, completamente, ¿verdad?, aun siendo Dios humanizado, ya una humillación absoluta. Estando en la forma de hombre, ¿verdad?, Cristo se sujetó hasta muerte, muerte de la cruz, según el mandamiento del Padre, que es la vida eterna para todos nosotros. Para que uno tenga la vida eterna, tiene que ser libre del pecado, liberado del pecado, sellado del Espíritu Santo, si uno puede lograr obtener la vida eterna, si uno nunca puede. Como, ¿verdad? Tal como dice Tito capítulo 1, verso 20, ¿verdad? La esperanza de la vida eterna, la cual, ¿verdad? Dios, quien no miente, prometió, dice, antes del principio del tiempo, ¿verdad? Antes del principio de los siglos. Así que la predestinación de Dios es salvar al mundo entero. Si cayera, ¿verdad?, por causa de su desobediencia, final se ocurrió por un hombre llamado Adán, el mundo cayó total en él, pecado en la condenación. Por eso cada uno del mundo nace ya con su pecado. Ninguno puede entrar al reino de Dios en esa condición, tal como está, sujeto al pecado, dominado por el pecado, ¿verdad?, manchado con el pecado y rebelde contra Dios y separado de Dios, entregado al diablo y dominado por la muerte, que es el diablo. Uno está predestinado, uno está ya destinado, ¿verdad?, para más bien fuego eterno. ¿Quién puede salvar? Únicamente Cristo, según la voluntad del Padre, ¿verdad?, por medio de su obediencia, cargando el pecado del mundo, quitando el pecado del mundo como Cordero de Dios, como dice San Juan 1, versículo 29, ¿no? El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo ya como Cordero de Dios quitó el pecado del mundo y luego ocupa ya cancelación del pecado que está ya cargado en su cuerpo, ¿verdad?, para salvación de todo el mundo entero, para que tenga la vida eterna. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Cristo vino para vida eterna. Cristo vino, ¿verdad?, para salvarnos, para darnos la vida eterna. Por lo cual el Padre entregó a su Hijo Jesús unigénito como Cordero para cancelación de todo nuestro pecado, para nuestra salvación eterna, ¿verdad? Final, según la predestinación de Dios. Así que según el plan del Padre Dios, salvar al mundo por medio de Jesucristo ya se despojó a sí mismo, como dice Filipenses capítulo 2, versos 5, 6, 7, 8, y Cristo se despojó a sí mismo. No, ¿verdad?, aferrándose de que sea igual a Dios, porque Cristo es el mismo Dios, ¿verdad? Pero se despojó a sí mismo, humillado. Tomando forma de hombre, estando en la forma del hombre, se sujetó hasta la cruz y muerte, ¿verdad? Muerte de la cruz para cancelación de nuestro pecado y también cumplir, ¿verdad?, toda la palabra de Dios. Y final, murió y resucitó, ¿verdad?, para, ¿verdad?, bendecirnos, haciéndonos su heredero, heredero de Dios, coheredero juntamente con Cristo, igual a Jesucristo, santificado, justificado, perfeccionado. Y ahí viene la gran, enorme, ¿verdad?, bendición. Un día Cristo dijo, San Juan capítulo 12, verso 24, Jesús dijo,
si el grano de trigo no cayere y muriere uno solo, pero si muriere lleva muchos frutos. Está hablando Cristo mismo, quien vino aquí en la tierra como el unigénito, tal como dice San Juan 3:16. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Así que Cristo vino como el unigénito, como Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, murió en la cruz como el Cordero para matadero murió. Y luego Cristo, ¿verdad?, resucitó. Resucitado, Cristo ya, confirmación de que ya estamos ya perdonados una vez para siempre. Al que cree envía su Espíritu Santo, como el día Pentecostés llegó el Espíritu Santo sobre 120 justo que estaban en el aposento de Marco. Como dice el libro Hechos capítulo 1 y 2, ¿verdad? Hoy en día, personalmente, constantemente ocurre el día Pentecostés, cuando uno oye el Evangelio con corazón arrepentido, siendo puro pecador, limitado, muerto espiritualmente, y escucha el Evangelio por la fe en el Evangelio y se queda libre, limpio del pecado, abierto total de toda maldad y pecado, liberado del pecado, y entonces el Espíritu Santo en el corazón, limpiado, santificado, justificado, por la fe en el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Por su sacrificio, por su sangre, por su cumplimiento de toda la palabra de Dios, y en el lugar de nosotros, siendo santísimo, Él al final murió como si fuera pecador para rescatarnos de nosotros, a nosotros, ¿verdad?, de maldición por causa del pecado. Así que Cristo canceló nuestro pecado una vez para siempre, como la deuda total. Nos hizo libre de la deuda completamente. Por la fe uno responde siendo libre, limpio de corazón, y está abierto ya corazón, liberado del pecado y su conciencia limpia. Ahí viene el Espíritu Santo. Por eso sellado uno queda en verdad hijos santos de Dios. Por eso Cristo ya cuando resucitó, no más el unigénito, sino primogénito, así como primogénito subió al Padre como primicia de resurrección, y todo lo que somos justos, todo lo que somos renacidos, sellados del Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Así que seguiremos, ¿verdad?, el paso que Cristo ya ha pasado. Cristo es primicia de resurrección. Seguiremos como Él, siendo resucitados o arrebatado, transformado, ¿verdad?, tomando nuevo cuerpo inmortal y perfecto y santo, y final así nosotros llegaremos al reino eterno de nuestro Padre Santo Dios y viviremos para siempre. Ahí está la vida eterna, realmente, ¿verdad? Por eso, aquí en la tierra, siendo limpio, libre del pecado, sellado del Espíritu Santo, ya tiene esa salvación verdadera y eterna. Ya uno está con la vida eterna, y hasta ahí, en el reino eterno de Dios, se continúa, ¿verdad? Esto es mandato o mandamiento de Dios, dice. Pues como la vida eterna no es opcional, sí, con ella sí mejor, sin ella no importa, no es así. El mandamiento de Dios que sí o sí uno debería obedecer. Esa es la vida eterna. Para esto Cristo vino, según el mandamiento del Padre. Cristo humildemente, sujeto total, como Cordero de Dios, quitó nuestro pecado. Y al final Él, cargando nuestro pecado, murió en la cruz para nuestra salvación eterna, ¿verdad?, como Cordero para el matadero, por su muerte, y somos perdonados y limpiados. Entonces, ya siempre uno limpio, libre del pecado por fe en Cristo Jesús, quien murió, canceló por todos nuestros pecados, ya está sellado con el Espíritu Santo, alcanza a la vida eterna. En este caso, uno obedece a la fe de Cristo para obtener la vida eterna, la cual es el mandamiento de nuestro Dios. Primero Cristo lo cumplió con su gran sacrificio, con su muerte y resurrección. Nosotros por la fe respondemos para obtener la vida eterna, ¿verdad?, según el mandamiento de Dios.
uno que no obedece ese mandamiento de Dios, que es la vida eterna, y al final, ¿cómo termina? Por su desobediencia, por su incredulidad, por su rebeldía, al final terminaría, ¿verdad? Como castigado en el medio del fuego eterno, juntamente con el diablo para siempre. Por eso, y la vida eterna no es opcional. Eso es el mandamiento de Dios. Sí o sí, uno debería, en verdad, obedecer al mandamiento de Dios, obteniendo la vida eterna por medio de Cristo Jesús, quien vino para darnos la vida eterna, como responde para obtener la vida eterna por la fe en el Evangelio. Eso es lo que dice Romanos 1, verso 16 y 17. Pues acá en el libro Romanos capítulo 16 se presenta primero nuestro Dios aquí, ¿verdad? Ya cerrando todo, 27, al único, así único Dios, ¿verdad? Y sabio. Dios es sabio, absolutamente, ¿verdad? Pues al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesús Cristo para vida, no para siempre. Amén, dice. Por eso, al único y al sabio de Dios es el único. No hay nadie como Él. Es el sabio de Dios. Entonces, nuestro Dios, quien es tan sabio, cómo Dios nos fortalece, cómo Dios confirma, cómo Dios nos, ¿verdad?, comporta. 25 dice, al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio. Este misterio fue ya totalmente revelado por nuestro Señor Jesucristo, quien manifiesto, ¿verdad?, hace 12,000 años, encarnado según la promesa de Dios, nacido por el Espíritu Santo de Virgen María, ¿verdad? Y fue criado como hombre sin pecado, con 30 años, Cristo como presentado por Juan Bautista como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y luego Cristo como Cordero cargado del pecado del mundo llegó al Monte Calvario como Cordero para matadero con 33 años y final crucificado murió en la cruz. Y su resurrección al tercer día y ya nos confirmó totalmente de que estamos ya perdonados una vez para siempre, somos salvados, porque el que murió con todo nuestro pecado debe haber cancelado con su muerte total hasta ser sepultado y resucitó. ¿Qué significa? Él venció la muerte, debe haber muerto, ¿verdad? Entonces, y ahí viene notificación de que ya estamos ya perdonados una vez para siempre. Está hablando ya de nuestra justificación, hecha ya por su muerte y resurrección. Y subió al cielo dejando su promesa que iba a volver. Ya pronto va a venir nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso ahí se manifiesta nuestro Señor Jesucristo, quien es el cumplidor de todo el misterio, pero fue revelada con su cumplimiento según el misterio de nuestro Dios. Así, la predestinación del misterio de nuestro Señor Jesucristo, que fue por Dios quien prometió, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entre Trinidad hecha esa promesa. Según el plan del Padre y la promesa y profecía del Padre, Cristo vino y final cumplió toda la palabra, profecía y la promesa y la ley. Y sencillamente Cristo como Cordero quitó nuestro pecado, ya murió en la cruz y conforme a toda la palabra y la voluntad divina del Señor y la ley perfectamente. Eso es lo que dice en el Nuevo Testamento y el Espíritu Santo nos atestigua cómo fue el plan del Padre Dios y con su predestinación salvar al mundo por Cristo, cómo Cristo respondió de una forma perfecta, obedeciendo totalmente según la palabra y la voluntad y la ley de justicia de Dios, y cómo Cristo murió en la cruz y canceló nuestro pecado una vez para siempre, por todo nuestro pecado, pasado, presente y futuro, ¿verdad? Y limpiándonos de una forma perfecta y eterna. Y resucitó y, ¿verdad?, subió al cielo y nos envió su Espíritu Santo al que cree, en el corazón limpiado, emblanquecido, y ya uno tiene la vida eterna transformado como hijo santo de Dios.
Ahí están hablando, ¿verdad?, del Espíritu Santo testificando, conectando entre el Antiguo Testamento, según el plan del Padre Dios, el Nuevo Testamento, el cumplimiento del Hijo Jesús en el medio, ¿verdad? Espíritu Santo conectando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y el plan del Padre y cumplimiento Hijo Jesús. Y el mandato del Padre y obediencia y sujeción de Hijo Jesús, ¿verdad? Según toda promesa del Padre y también su cumplimiento por medio de Jesucristo por todo amor y poder. Y al Espíritu Santo, ¿verdad? Y entre dos, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, o el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo relacionando entre dos testimonios incambiable, ¿verdad? Está testificando de que nuestra salvación, cómo fue cumplida, la vida eterna, cómo fue cumplida por nuestro Señor Jesucristo. Así que este misterio de la vida eterna ya fue revelada por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero Señor, nuestro Dios, quien es el digno de ser glorificado, siendo único y sabio, ¿verdad? Por medio del Evangelio de Cristo, nos fortalece, nos conforta y nos confirma también día con día. Verso 26 dice, pero que ha sido manifestado ahora. Y lo que era verdad y misterio, y ahora ya manifestado por Cristo, ahora verdad, y por las escrituras de los profetas, y según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer toda la gente para que obedezcan a la fe. Por eso se ha manifestado ahora el misterio de Dios, ahora revelado ya, cumplido también por nuestro Señor Jesucristo. Y por las escrituras de los profetas también, ¿verdad? Según el Antiguo Testamento, ¿verdad? Se ha cumplido ya por Cristo, se viene escritura del Nuevo Testamento, diciendo cómo fue cumplida toda la promesa y la voluntad del Padre y el plan de Dios, ¿verdad? Por medio de Cristo, el Nuevo Testamento nos responde de una forma perfecta, ¿verdad? Y se divulga ahora por medio de la iglesia con el apoyo del Espíritu Santo, quien trabaja, ¿verdad?, con todo poder y autoridad, con su demostración y su poder. Entonces, y el mundo entero debería oír este evangelio que presenta hasta hoy por la Iglesia Santa de Cristo, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Por eso verso 26 dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, y se ha dado a conocer a todas las gentes para que conozcan, no obedezcan, no, para que obedezcan a la fe. Y por eso y el enfoque del Señor está en el mundo entero, no solo judíos. Mientras nosotros estábamos compartiendo el libro Romanos, ¿verdad? Ahí viene mucha confusión de judíos. Judíos creyendo que eran escogidos de Dios, por supuesto, ellos son escogidos de Dios, pero ellos creían que era más especial que otros gentiles, ¿verdad? Y menospreciaban a los gentiles. Pero al final, sus corazones enaltecido y endurecido, al final, ¿verdad? No pudieron recibir la salvación tan grande y realmente algo tan importante y que trae la vida eterna al final. Pueblo de Israel por su endurecimiento de corazón quedó afuera, ¿verdad?, de esa misericordia, por su altivez, ¿verdad? Pero San Mateo 5, verso 3 dice, ¿a quién toca esa bendición de vida eterna o entrar en el reino de Dios? Bienaventurados los que son pobres en espíritu, porque el reino de Dios será de ellos, dice. ¿De quién? De los pobres espíritu, que tiene corazón abierto, humilde ante la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso ahí están hablando corazón pobre, corazón manso, corazón de llorar, ¿verdad? Por no estar satisfecho para nada con cosas material del mundo, y también y sediento, hambriento de justicia por ser tan pecador. Ese tipo de corazón, ¿verdad?,
realmente corazón dispuesto para recibir la salvación. Pero aún siendo pueblo de Israel, judío, pueblo escogido de Dios, no estaban preparados para bendición de Dios, ¿verdad? Porque su corazón contrario, que el corazón dispuesto para bendición. Corazón en el lugar de estar pobre, rico y altivo. En el lugar de estar, ¿verdad? Lloradera, ¿verdad? Por lo de estar satisfecho para nada cosa del mundo. Pero los judíos estaban buscando, ¿verdad? Su riqueza. Con ellas estaban satisfechos. Y con su también, ¿verdad? Y altivez. Y estaban satisfechos. No buscaban, ¿verdad? Lo de Dios. No buscaban lo de arriba. Pero con los que de la tierra realmente están satisfechos y final no tiene campo para recibir la bendición que viene al que está lloradera por estar insatisfecho teniendo lo que tenga final, ¿verdad? Por eso no tiene corazón tampoco manso, siempre tiene corazón que quería discutir con Cristo con la palabra, ¿verdad? Complicándola y cuestionando con la palabra del Señor. No eran mansos. Ellos no tenían ni hambre de justicia, sed y hambre de justicia, porque tenían ya su propia justicia con la cual estaban ya saciados. ¿Cómo puede recibir la justicia de Dios que viene por medio de verdad, misericordia, la cual aplicaría a los pobres, verdad? Espíritu, al pecadores que tiene hambre y sed de justicia. Pues aún judíos eran tan especial pueblo, ¿verdad? Por causa de elección de Dios a ellos. Pero Cristo vino para todo el mundo entero para, ¿verdad? No solo judíos, sino para el mundo entero para buscar gente con corazón pobre. Pero ahí no cabe judío, israelita. No todos fueron desechados, pero algún poco de judíos sí, con corazón dispuesto, fueron, ¿verdad? Bien bendecidos. Pero gran mayoría de judíos, por su altivez y desvío y rebeldía, fueron, ¿verdad? Y desviados y están fuera de la misericordia del Señor. Ellos no alcanzaron a la vida eterna, ¿verdad? Por eso, y realmente esa formación de nuestro corazón tan importante. ¿Quién es el que tiene la fe? ¿Quién puede obedecer a la fe? La fe es por el oír, ¿sí o no? El que tiene oído para oír, oiga, dice. San Mateo capítulo 13, verso 43. Hablando del destino final, ¿verdad? Entre dos, el fuego eterno, el reino eterno del Padre Dios. Como tal está escrito San Mateo 13, verso 41. Entonces el Hijo de Hombre enviará sus ángeles y recogerán a todo lo que hacen tropiezo e iniquidad. Y los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, los justos, dice, los justos, mientras que todos caen, pecadores al fuego eterno, ¿verdad? Allí habrá el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, dice. Pues hablando del destino final de los pecadores, que es el fuego eterno, y para los justos, la vida eterna, el reino eterno. El que tiene oídos para oír, oiga, dice. Entonces la salvación es por el oír, por la fe. Uno no tiene oído para oír, sin oír no hay fe, sin fe no hay salvación. Por eso ahí esa formación de corazón humilde, un corazón bien arrepentido, corazón bien sediento, corazón bien reconociendo su posición como pecador que no haya ninguna justicia, propia justicia, realmente caben en la bendición tan grande, ¿verdad? Por eso, y la voluntad de Dios, toda la gente obedezcan a la fe, pero no todos obedecen a la fe. ¿Por qué? No tiene oído para oír, por lo cual no tiene formación de fe verdadera. Así que sin fe uno no puede llegar a ser salvo. Muchos tienen su fe, pero en una doctrina convencible, una doctrina conveniente, una doctrina verdad, más verdad, entendible según su razón equivocada.
Pero la palabra está hablando, ¿verdad? Obedecer a la fe en que en el Evangelio, que es absoluto camino de la salvación. Puede ser diferente al pensamiento de uno, sentimiento de uno, emoción de uno, pero el Evangelio tal como está revelado, cumplido, manifiesto por Cristo Jesús, ¿verdad? Esto es absoluta medida para poder llegar a ser justificado, santificado, perfeccionado por la fe. Por eso nuestra fe debería estar enfocado totalmente en el Evangelio. Por eso Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso, obedecer a la fe, dice versículo 26, ¿verdad? De Romanos 16. Obedecer a la fe en qué? En el Evangelio. Cumplido por Cristo Jesús. Gálatas capítulo 1, verso 6 hasta 10, ¿qué dice? Me maravillo, dice, me maravilla, tan pronto, ¿verdad? Haya alejado del Evangelio que el Señor ha llamado por la gracia, dice. Entonces el Evangelio es por la gracia, no por obra, no por petición, oración, confesión, ni decisión, ni bautismo, ni obra mínima de uno, jamás, solamente por la gracia. Así que la fe y la gracia son compañeras, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Hoy en día mucho evangelio falso ocurren, no por la gracia, 100% dice, por la gracia algo más, por la gracia algo que tenga que hacer, ¿verdad? Entonces siempre gracia más alfa, gracia más algo más. Ahí nace evangelio equivocado, falso. Solamente en el evangelio uno responde por la fe, ¿verdad? Por eso, acá el libro Romanos capítulo 16, verso 26 dice, pero que ha sido manifestado ahora, y por evangelización, predicación, por la iglesia, según toda la palabra, verdad, tal como dice en el libro, ¿verdad? Consagrado, llamado Santa Biblia, según el plan del Padre y cumplimiento de Jesucristo, Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno. ¿Qué es el mandamiento de Dios eterno? Nuestra vida eterna, ¿verdad? Como dice en el libro San Juan capítulo 12, versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Pues según el mandamiento de Dios que dice aquí Romanos capítulo 16, ¿verdad? Verso 26, media parte dice, según el mandamiento de Dios eterno. ¿Qué es el mandamiento de Dios eterno? Nuestra vida eterna. Como nuestra vida eterna fue planeada por Dios o predestinada por Dios que no miente, ¿verdad? Prometió, dice, por su promesa. ¿Cuál es promesa? Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Entiende? Entonces, cuando cae Adán en pecado, activa esa predestinación. Esa promesa de Dios se queda ya activa. Ya tiene que ser cumplida, Dios, esa promesa, que fue hecha entre Trinidad, antes de principio de los siglos. ¿Quién estaba en él? Antes del principio de los siglos, ninguno, solo Dios nada más, ¿verdad? Por eso, entre Dios, así suena un poco raro, ¿verdad? Entre Dios, ¿no? Entre Trinidad, el Dios, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, entre Trinidad, hubo esa promesa, antes de inicio del tiempo, antes de creación, antes del principio de los siglos. Pero esto era secreto, misterio de Dios. Pero cuando Adán cae, ya fue manifiesto ese misterio de Cristo, el misterio de Dios, por medio de Cristo ya manifiesto. Cristo cargó nuestro pecado como Cordero de Dios y murió en la cruz como Cordero para matadero. Y ahí fue cumplida
la predestinación de Dios perfectamente por Cristo con su obediencia, 100%. Y viene el Espíritu Santo, debe haber ido Cristo al cielo, testificando de todo detalle, aclarando, declarando, revelándonos de cada detalle de la salvación que nos trae la vida eterna. Uno, final, con su obediencia responde por la fe. Por eso, verso 26 dice, pero que ha sido manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, el mundo entero, toda la criatura, por medio de la predicación de Cristo, ¿verdad? Para que obedezcan la fe. ¿En qué? En el Evangelio. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesús Cristo, para siempre. Amén. Por eso la gloria al único y al sabio Dios dignamente, pero mediante Jesucristo para siempre. Por eso y sin Jesucristo no hay vida eterna, sin Jesucristo no hay cumplimiento de la predestinación del Padre, sin Jesucristo no hay libertad, sin Jesucristo no hay camino para el reino de Dios sin Jesús. Nadie estaremos vivos acá, todos estaremos aún muertos, entregados aún todavía en el diablo, ¿verdad? Pero por Cristo viene toda liberación, bendición, vida eterna y salvación y gloria y resurrección gloriosas y entrada al reino eterno, toda la bendición mediante nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Final para la gloria al único y sabio Dios. Y así, bien profundo y detalle del Evangelio es para la gloria de nuestro Dios mediante Jesucristo, ¿verdad? Dándonos la vida eterna a Cristo por la fe en el Evangelio y final, mediante Jesucristo, sea único y sabio Dios, sea glorificado por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien es el protagonista de la vida eterna, bendición eterna para nosotros también, ¿verdad? Sí, por eso este libro Romanos siempre están hablando en relación Dios, Hijo, ¿verdad? Dios, Hijo Jesús y Espíritu Santo y nosotros que somos sus frutos de su predestinación, plan de la salvación eterna y nosotros somos, ¿verdad? Y realmente plenitud de aquel que todo lo llena en todo, tal como dice el libro de Efesios capítulo 1, ¿verdad? Así que somos iglesia de Cristo, esa plenitud, valor, sentido de Dios, quien creó todo el universo. Por ejemplo, sin iglesia en el universo, ¿verdad? Final universo suena bien vacío. Por la iglesia el universo tiene sentido. Cuando se cumple la formación de la iglesia, por medio de Jesús, nuestro Salvador verdadero. Y final cuando acaba formación de la iglesia completa como la novia de Cristo, un día la tierra y el cosmos desaparece total. Porque sin iglesia, la tierra no tiene ningún sentido, ni el cielo tampoco. Por eso, como fruto de la predestinación entre Trinidad, somos nosotros justo santo, la iglesia de Cristo. En este sentido, tenemos gran valor, gran sentido ante los ojos de Dios. Sí, entonces hoy, hasta aquí, vamos a compartir. Muchas gracias a todos ustedes para acompañarse a esta última lección del libro Romanos, con número 116, con mucha paciencia, y hasta hoy llegamos, ¿verdad? Y si en otra ocasión, con otro texto, con otro tema, y también sigamos pronto, vamos a, ¿verdad? Y compartir más bendición de Cristo. Sí, entonces hoy hasta aquí vamos a orar, ¿sí? Señor, muchas gracias por su gran bendición y misericordia que tiene para con cada uno de nosotros.
Hoy ya finalizando, Señor, con última lección del estudio bíblico Romanos. Hablamos, Señor, sobre el misterio de Dios, quien es Cristo. Cristo, final manifiesto, cumpliendo, Señor, la predestinación de nuestro Dios, que es la esperanza de la vida eterna. Realmente nuestro Dios, antes de existencia nada absolutamente, solo Dios existía en ese tiempo, poniendo su promesa de la vida eterna para con nosotros. Final, el Padre planificador promete de la vida eterna para todo el mundo. Cristo vino a salvar como cumplidor del plan del Padre Dios para la vida eterna, para el mundo entero. Ahora el Espíritu Santo nos atestigua conforme a toda la voluntad de Dios, la palabra de Dios y su cumplimiento por Cristo Jesús, para que nosotros obedezcamos a la fe y que tengamos la vida eterna, Señor. Día con día, donde se predica el Evangelio, ahí está manifestando nuestro Dios. Por lo cual, Señor, que nos ayude para que siempre estemos con el Evangelio, viviendo conforme al Evangelio, predicando el Evangelio, viviendo para el Evangelio, un día muriendo para el Evangelio, hecho por nuestro Señor Jesucristo. Señor, muchísimas gracias por su gran bendición para con nosotros mediante Jesucristo, por nuestro Señor. Jesucristo, quien nuestro Salvador y cumplidor de la ley y quien murió por todo nuestro pecado una vez para siempre, por su gran perdón y redención para con todos nosotros, para que todos nosotros fuéramos libres del pecado y que tuviéramos la vida eterna, ya ahora estando ya limpio, con la vida eterna como peregrinos celestiales, que vivamos conforme a toda la voluntad divina del Padre y rescatando alma con el poder del Evangelio de Cristo, juntamente con la Iglesia de Cristo, Señor. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias por estar juntos siempre compartiendo la bendición de Dios. Sí, muchos saludos a toda su familia, a la par de ustedes y nos vemos hasta luego.